Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Black Panther: Bloodhunt del 2024, con guión de Cheryl Lynn Eaton y arte de Farid Karami. Espero que les guste. La historia comienza con T'Challa, que ha sido transformado en vampiro. Él está en Djalia, en Wakanda, y se dice a sí mismo que no debió de haber ido allí, que solo a un idiota se le ocurre regresar a sus orígenes portando veneno y esperando salvación, pero que últimamente él no puede controlar ni siquiera sus propios pensamientos, y que la posesión de Blade y el deseo de sangre han hecho que tome decisiones equivocadas. Las panteras le reclaman el haber traído al espíritu del demonio a ese lugar sagrado, y le dicen que su atrevimiento no será perdonado. T'Challa responde que él ha venido buscando ayuda, para poder seguir protegiendo a la gente de Wakanda, para poder seguir sirviendo, así como ellos lo hicieron. Sin embargo, una de las panteras lo ataca, ya que él solo ha traído la muerte al lugar. Luego le dice a un derrotado T'Challa que Wakanda no volverá a caer, que ellos no serán esclavos ni de hombres ni de dioses, y que le haga llegar este mensaje a Blade. Luego las panteras abandonan el lugar. Él se despierta en el templo de Bast, completamente solo, o incluso peor, con la maldición vampírica como su única compañera. Él buscaba su ayuda, pero no tuvo éxito, y ahora no sabe qué hacer, ya que los vampiros de Blade se alimentan de la sangre de un dios, Thor. Él solo quería que Bast lo liberara de esa maldición. Uno de los guardias lo descubre y le exige que le diga su nombre, pero cuando el guardia se da cuenta de que T'Challa ha consumido la hierba de forma de corazón, llama a los demás para que lo capturen y que no le permitan escapar de allí. Pero T'Challa conoce las catacumbas como la palma de su mano, y ahora, gracias a la maldición vampírica, puede sentir la sangre de los guardias corriendo por sus venas, así como oír los latidos de sus corazones, que retumban dentro de sus pechos como si lo estuviesen invitando a cenar. Pero recuerda que no conoce el sabor de la sangre humana, y se dice a sí mismo que no la probará nunca. Al no poder despistarlos, toma la decisión de enfrentarlos, y se quita la máscara, revelando su rostro. Luego les ordena que se queden quietos, que le hagan caso a su rey. Sin decir palabra, todos ellos sueltan sus armas y se quedan inmóviles, como en trance. T'Challa se da cuenta de que ahora que es un vampiro, tiene la habilidad de influenciar en otras personas, y espera que eso sea útil cuando se enfrente de nuevo a la Blood Coven. De regreso en la Ciudad Dorada, vemos a un T'Challa que ha recobrado un poco de su humanidad, gracias a la hierba de forma de corazón. Él piensa cómo puede hacer para vengar su ciudad, por dónde podría empezar, pero Blade se aparece delante de él y le dice que empezará encontrando las ruinas del templo que él le mandó buscar, y le recuerda que su obstinación solo prolongará el sufrimiento de su gente. Blade eligió a T'Challa porque él conoce el terreno, porque él es el último de los primeros, pero ahora piensa que cometió un error. T'Challa le dice que no está equivocado, escogerlo fue un error. Luego vemos a T'Challa usando sus últimas fuerzas y recorriendo rápidamente la ciudad. Él nos recuerda que la Dark Force ha eclipsado por completo el Sol y sumido al planeta en una total oscuridad, y eso le preocupa, ya que sabe que la humanidad, sin el Sol como protección, está completamente indefensa. Cuando llega a su destino, se encuentra con una Atse, una raza africana de vampiros que se hace llamar la madre de la pestilencia, y la ataca inmediatamente. Atse le reclama que por qué, habiendo tantos lugares a donde puede ir a saciar su apetito, se le ocurre precisamente ir allí y malograrle la fiesta, y resignada se retira del lugar. T'Challa sabe que volverá, y que no volverá sola, ya que hay muchos más monstruos caminando entre ellos, monstruos que están hambrientos, monstruos como él. Y cuando está a punto de morder el cuello de una mujer que yace a su lado, es detenido por una voz enérgica y un cuchillo alrededor de su cuello. Vemos a Shuri, su hermana,
que ha llegado a tiempo. T'Challa piensa que el cuchillo es innecesario, ya que con tan solo escuchar su voz, él ha recuperado su humanidad. Sin embargo, Shuri hace algo más. Ella se hace un corte en el brazo y se lo extiende a su hermano, diciéndole que beba. T'Challa lo hace, y aunque el sabor de la sangre de su hermana es un deleite para su paladar, a tal punto de que no quiere parar, al ver su rostro y sus ojos llorosos, sale del trance y le dice a su hermana que ya ha bebido suficiente. Pero es interrumpido por la mujer que yacía a su lado, la cual se ha despertado, convertida en un monstruo, pues la Had se ha tomado posesión de su cuerpo, con la intención de continuar con su banquete. Shuri la elimina fácilmente con una sola descarga de energía. Luego, le comenta a su hermano que quizá nunca debieron haber dejado de ocultarse, y agrega que cree haber encontrado una solución para el problema, pero que necesitará la ayuda de los Avengers. Cuando voltea, se da cuenta que T'Challa ya no está allí. Vemos a T'Challa nuevamente corriendo a través de la ciudad, y él observa impotente cómo los vampiros devoran a sus ciudadanos. Todo es un completo caos. No hay suficientes guerreros para proteger la ciudad. Wakanda no estaba preparada para ese ataque, y él tampoco lo estaba. Pero no tiene otra opción, más que intentarlo, y desciende desde lo alto para unirse a los demás en su lucha desesperada por sobrevivir. Con el pasar de las horas, él va perdiendo las fuerzas, hasta caer desfallecido, sin fuerzas, suplicando a Bast que lo ayude. Pero no es Bast el que aparece, es Blade, quien le dice que se ve patético. Agrega que si tan solo se alimentara, no sufriría como lo hace, y le sugiere que acepte en lo que se ha convertido, que acepte el regalo que él le ha dado. Blade continúa burlándose de él. T'Challa se levanta y lanza un ataque, pero solo golpea el aire, ya que Blade no está allí. Además, T'Challa está demasiado débil. Blade le dice que él es su amo y señor, y que lo obedecerá, o si no, averiguarán cuánto dolor puede soportar una persona que no puede morir. Y lo amenaza también con destruir Wakanda, si es que él no encuentra el templo que sus dioses han escondido de él. Una voz dice su nombre, y T'Challa, pensando que es otra vez Blade, le dice que se aleje, que lo deje en paz. Pero no es Blade, es Shuri, y T'Challa se siente aliviado. Le pregunta dónde está, a lo que Shuri le contesta que está en un lugar seguro, al menos por ahora. Le cuenta que han logrado escapar y ahora se encuentran bajo la protección de un sol artificial, pero que su energía es finita y sus recursos y su capacidad de desplazamiento son limitados, que apenas dejen ese lugar estarán en peligro. T'Challa confía en que su hermana haya planeado todo, considerando los peligros y los riesgos, a lo que Shuri responde que sí, que entre los refugiados hay científicos, historiadores, incluso políticos, que podrían ayudar a reconstruir la civilización en caso llegase a ser necesario. Luego agrega que la Dark Force no ha podido penetrar en Latveria, y que quizá le puedan pedir ayuda a Doom. Pero T'Challa se niega, él jamás se humillará ante Doom. Shuri le reclama que no están en condiciones para darse esa clase de lujos, pero T'Challa le responde que él es el rey y que se hará lo que él diga. A lo que Shuri le señala que él era el rey, pero que ahora no es capaz de gobernarse ni a sí mismo. T'Challa, consternado, corta la comunicación con su hermana porque sabe que ella está en lo correcto, sabe que su cuerpo ya no le pertenece y que la sed de sangre no hace más que incrementar, al igual que las demandas de Blade. Él comprende que mientras más tiempo permanezca en la ciudad, mayor será el peligro que represente, ya que eventualmente él también se convertirá en un monstruo más. Luego lo vemos en otro lugar, en una reserva natural de Wakanda, puesto que, para proteger a su gente, ha decidido regresar a su exilio, ya que mientras más lejos esté de otro ser humano, menor será su sed de sangre. Pero incluso ahí hay peligros,
porque en la jungla salvaje ha dejado de ser depredador y se ha convertido en presa. Y mientras una pantera negra se prepara para atacarlo, él se da cuenta de que no importa cuánto se aleje, siempre regresará al lugar donde todo comenzó. Nos remontamos a la primera blasfemia, mucho tiempo atrás. Vemos a un monstruo, o demonio, persiguiendo a una mujer. Ella piensa que no debieron haber ido a ese lugar, que no debieron haberle creído a ese extraño que les dijo que encontrarían un tesoro al otro lado del río. Él usaba adornos como los que nunca habían visto, más brillantes que el oro, más resistentes que el hierro, y les dijo que serían suyos si iban con él. Nunca se imaginaron que de ese metal serían las cadenas que los aprisionarían. La mujer le reza a Khonshu, le pide que la proteja y guíe su camino a la libertad, pero el demonio le responde que Khonshu no tiene jurisdicción allí, que ese lugar y ese templo son solo de él, al igual que ella. Él la atrapa con sus garras y la mata. Usará su sangre y el metal de esa tierra para fabricar un portal, ya que su trono lo espera al otro lado de él. Pronto se convertirá en un dios. En otra parte, vemos a Khonshu, quien le dice que la sangre de sus seguidores no será derramada en vano, y que vengará su muerte, pero es interrumpido por Bast, la diosa pantera, quien le advierte que se detenga. Pero Khonshu le dice que ese demonio actúa como si fuese un dios, y que debe ser detenido. Bast le pregunta, ¿quién lo detendrá? ¿Él? ¿Khonshu de los Eneath? Y le pregunta qué dirán los Orisha si él se mete en un área que no le corresponde. Aquí el cómic nos hace referencia a los diversos panteones de la religión en África, así que explicaré un poco este tema. Si no te interesa, avanza el video hasta el minuto que indicaré aquí arriba. Los Eneath, a quienes Khonshu pertenece, son el panteón del África Oriental, los dioses egipcios, donde tenemos a otros conocidos como Osiris, Anubis y Horus. Bast también pertenece a este panteón. Los Orisha, menos conocidos, son el panteón del África Occidental, también conocidos aquí como los dioses de Wakanda. Bast pertenece a este panteón también. Es más, como Wakanda tiene más historia que Egipto, Bast comenzó aquí y luego fue venerado en Egipto, algo así como lo que sucede con los dioses griegos y romanos, con Afrodita y Venus, Hades y Pluto, o Zeus y Júpiter. El demonio ha aparecido fuera del territorio de los Eneath, por lo que Bast le dice a Khonshu que si actúa solo y por su cuenta, los otros dioses lo verán como una gran ofensa, así que le recomienda que piense bien antes de empezar una guerra entre los dioses. En el presente, volvemos con T'Challa. Recordemos que en el número anterior, él regresó de manera voluntaria a su exilio, y se adentró en la reserva natural wakandiana, donde fue atacado por una pantera, que ahora lo tiene a su merced. Pero de repente, esta pantera habla. Vemos que la diosa Bast ha llegado, y le dice a T'Challa que la siga. Ella le cuenta que esas tierras antes eran terrenos baldíos, pero que la diosa Anuket las inundó como regalo a Wakanda, como compensación por haber dejado el territorio desprotegido, y que tanto los dioses de Orisha y Eneath dieron su palabra de que no dejarían que eso pase de nuevo. Luego le dice que se siente culpable porque debieron de haber actuado antes, pero que el no hacerlo permitió que él, T'Challa, el último de los primeros, fuera contaminado por el veneno de Barnae. T'Challa no entiende por qué le dice que él es el último de los primeros, y recuerda que Blade lo llamó así también. Bast le explica que su gente, su linaje, fueron los primeros habitantes de esas tierras. Los dioses no pensaron que la curiosidad de la humanidad llegase a ser tan grande como para que se aventuren a ingresar en las zonas más oscuras de la naturaleza. La búsqueda del conocimiento de los wakandianos fue originalmente su perdición, pero luego se convirtió en su más grande triunfo. Continúa diciéndole que fue Khonshu quien descubrió que su gente había sido esclavizada por Barnae, y que el demonio había sustraído vibranium de los hornos del dios Taz para fabricar grilletes y aprisionar a los de su raza, así como también para fabricar un portal desde el cual alcanzaría la divinidad. El demonio siguió con sus planes durante noches enteras, encubierto por la oscuridad de la noche, pero que en una noche de luna llena, los rayos de la luna se reflejaron en el metal e hicieron que Khonshu se diese cuenta de lo que estaba pasando, de lo que estaba haciendo, obligándolo a intervenir.
ya que una profanación tan grande no podía quedar sin ser vengada. Ante la ausencia del dios Ra, los dioses de la noche se reunieron bajo la media luna. Y vemos ahí reunidos, además de Khonshu y Bast, a Ptah, el dios egipcio de la albañilería, a Eshu, de los Orisha, y a Gekre, el dios gorila de Wakanda. Ptah está indignado de que Vannae haya construido un templo usando su vibranium y dice que no pueden dejar que eso continúe. Khonshu le dice que lo detendrá, pero que antes de actuar consideró prudente avisarles como una muestra de respeto. Ptah le dice que él no está solo, que se unirá a él en su misión. Bast le agradece y pregunta a los demás si también se unirán. Inmediatamente Gekre dice que cuenten con él, que él representará a los Orisha, pero es interrumpido por Kokou, quien aparece de la nada y dice que los Orisha tendrán 2 representantes, ante la sorpresa de Bast y el regocijo de Gekre. Khonshu tiene sus dudas, ya que Kokou es un dios de la guerra, y que su presencia podría malinterpretarse como una declaración formal de querer convertirse en el guardián de esos territorios que, por ahora, no le pertenecen a nadie. Kokou le responde que así sea, ya que Vannae debe tener bien en claro que no se le es permitido a ningún demonio alcanzar la divinidad, y que son ellos quienes tienen el control sobre el mundo y sobre la raza humana, ya que solo a través de engaños y hurtos han podido los demonios conseguir un poco de su poder, pero que aprenderá, cuando pruebe un poco de su fuerza bruta, lo que es su verdadero poderío. En el presente, Bast le dice a T'Challa que su mayor error fue que se enfocaron en derrotar a Vannae, pero no se aseguraron de su destrucción. Su cuerpo nunca fue recuperado, tampoco se encontró su templo, y eso dejó abierta la posibilidad de que en algún momento regresara, y que ahora él ha encontrado la manera de hacerlo, y ha aprovechado esa oportunidad, pero que no mantendrá la ventaja durante mucho tiempo. Luego de eso llama a su hermana Anuket, quien es considerada como la personificación del río Nilo, y le pide que venga en su ayuda. Inmediatamente ella aparece, y le dice que debe de encontrarse en una situación bastante complicada como para necesitarla. Bast le confiesa que así es, que necesita combatir el fuego con agua. Anuket le pregunta qué fuego debe de extinguir, a lo que Bast le responde que a Vannae, que el demonio ha soltado a su progenie y que uno de ellos ha convertido a su campeón. Anuket mira a T'Challa y se lamenta, ya que cree que es un bombón. Bast le pide un poco de seriedad, a lo que Anuket responde preguntando qué es lo que quiere que haga. Bast le informa que el templo de Vannae debe ser destruido y que hay que hacerlo rápido, antes de que sus hijos comprendan su verdadero poder. Anuket pregunta si eso no es lo que eones atrás ella dijo que deberían hacer, antes de que los otros decidieran tirarlo en aguas oscuras, lejos de su campo de acción. ¿Cómo puede esperar que ella lo haga ahora? Bast le dice que ella no lo hará, que lo hará T'Challa. Anuket dice que eso es algo que ella puede facilitar. Luego de decirle que esa será una lección sobre cómo no dejar nunca cabos sueltos, coge a T'Challa con una mano y se lo lleva con ella a las profundidades del río Nilo. Nos movemos por un momento a otro lugar, con Shuri, quien está manteniendo una videollamada con Doctor Doom. Él se muestra preocupado de que ella no sepa dónde está su hermano, ya que los wakandianos son famosos por no dejar cabos sueltos. Shuri le responde que esos son tiempos difíciles y que él más que nadie debería estar familiarizado con la frase que dijo Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ya que después de todo, Wakanda es una nación libre. Doom duda que sea así, y le dice qué tan libre puede ser una nación cuando sus líderes buscan la ayuda de Doom para escapar del país. Eso sugiere que ellos piensan que es mejor someterse a los designios de un rey que mantenerse libres pero plagados por una horda de demonios, ¿verdad? Le pregunta si acaso Latveria no es la verdadera nación libre, ya que su gente no tiene miedo a la oscuridad, mientras que Wakanda se esconde detrás de un aparato que construyó de manera provisional, a la vez que le ruegan a él por protección. Una protección que ya muy pronto ese sol artificial que construyeron dejará de proveerles. Shuri reconoce que ellos han hecho un trabajo formidable en mantener Latveria a salvo de las energías provenientes de la dimensión oscura, y que reconoce también que, en ese momento, Latveria es el lugar más seguro del mundo. Doom le dice que entonces podrá entender por qué no puede poner en riesgo la seguridad de sus dominios aceptando refugiados,
especialmente cuando ella ha confesado que no tiene ni idea de dónde está su hermano, ni mucho menos de en qué condición se encuentra, ya que ve a T'Challa como una bala perdida, y su gente, la gente de Wakanda, es como el canto de sirenas que puede atraerlo a donde ellos estén, así que no permitirá que ingresen a su territorio y con ello correr el riesgo de que un rey fuera de control pueda seguirlos hasta allí. Así que hasta que no tenga información concreta sobre dónde está su hermano y de cuál es su condición, dará por finalizadas las conversaciones y termina la videollamada. Shuri, visiblemente preocupada, le dice a su guardia que encontrará una solución, ya que siempre lo hace. En el pasado, vemos a Bast y Gekre en territorios wakandianos. Gekre piensa que quizá han llegado demasiado tarde, pero Bast responde que ella aún puede sentir el olor a ser humano en el aire. Gekre se muestra preocupado, pero Bast le dice que no tema, que no hay nada que un dios deba temer de un demonio. En eso se ven atacados por unos seres que aparecen desde bajo tierra. Esta es la progenie de Barnae. Khonshu y Kokou llegan, y vemos a los 4 dioses enfrentándose a estos seres. Kokou piensa que son los descendientes, los hijos de Barnae, pero Bast le dice que no, que ellos no son demonios, son humanos, que están muertos, pero que de alguna manera pueden caminar sobre la tierra. Vampiros. Khonshu se percata de que una luz emana desde dentro del templo y piensa que quizás sea fuego. Kokou agrega que si es así, él hará uso de él. Una vez en el templo, Kokou se enfrenta a Barnae y lo conmina a rendirse ante el poder de un dios verdadero. Barnae no se amedrenta y le grita que lo destruirá. Kokou le dice que está loco, que no se puede destruir algo que es inmortal, algo que él nunca será. Mientras ellos pelean, Bast se encarga de rescatar a las pocas personas que aún siguen con vida y las conduce fuera del lugar. Cuando ellos están fuera, se encuentran con una manada de panteras y una mujer, de nombre Nyami, piensa que es su fin, que han salido de la sartén para caer en el aceite, pero Bast le dice que se quede quieta, ya que ella controla a las bestias. Luego les dice que deben seguir a las panteras durante 3 días seguidos en dirección oeste, esperar allí, y después regresar a ese lugar. La mujer objeta, pero Bast le dice que confíen en ellos, que ellos les prometen esa noche que nunca jamás volverán a ser esclavizados, que tanto los Ennead como los Orisha se encargarán de ello, que de ahí en adelante los wakandianos vivirán siempre en libertad. Regresamos con T'Challa, en las profundidades del río Nilo, guiado por la mano de la diosa Anuket. Él está consciente y piensa que aunque quisiera, no podría liberarse, ya que ella es muy fuerte, así que no le queda de otra que aceptar la voluntad de una diosa en quien no cree, incluso así esa fe ciega lo lleve a la muerte. Pero luego se da cuenta que esa diosa no le traerá muerte, en vez de eso, produce algo delante de él, lo que parece ser sangre que sale de su boca, la sangre de una diosa del río, y se la pasa a T'Challa, en la forma de un apasionado beso. T'Challa no se demora un segundo en beberla y comprende, por fin, lo que hace a la Blood Coven tan formidable oponente, ya que ellos se alimentan de un dios. Reconoce que el volverse uno solo con la inmortalidad personificada, incluso aunque sea solo por un instante, crea un deseo en él tan grande que haría que no le importase destruir mundos enteros con tal de satisfacer ese deseo. Luego de completar su objetivo, la diosa lo deja ir, pero él ya se ha convertido en algo distinto. Probar de su sangre lo ha marcado, y ahora ha sido unido a otro ser sobrenatural más. Anuket lo ha hecho más fuerte, más resistente, pero lo que él quiere es ser libre, aunque sabe que la libertad no se da ni se recibe, la libertad se gana en batalla, en donde prevalece la voluntad que es superior. Luego vemos a T'Challa con una fuerza renovada que se dirige raudamente a un lugar que ni siquiera él mismo sabe cómo conoce, a un lugar más profundo aún y más oscuro. Y en eso se ve interrumpido por una voz que le dice que se detenga. Esta voz viene de un soldado atlante, quien le dice que ha cometido un gran error en traspasar de esa manera los territorios de Atlantis. Otro guardia le dice que se vaya de allí, o si no, ese templo se convertirá en su tumba. T'Challa comprende en ese momento que es ahí donde empieza su batalla por la libertad. En la reserva natural de Wakanda vemos a las diosas conversando.
Anuket le informa a Bast que su trabajo está completado, que T'Challa ya está en las ruinas del templo Atlante a donde le pidió que lo llevara. Bast le reclama por qué no se quedó a ayudarlo para asegurarse de que el control que Barnae tiene sobre él se termine, pero Anuket responde que eso no fue lo que acordaron, que el regalo de su sangre debe ser suficiente y que al final de cuentas T'Challa es el campeón de Bast, no de ella. Luego agrega que quizá cuando T'Challa regrese, ella haga algo para cambiar esa situación, ya que le ha cogido interés. Bast se enoja con ella, le grita que regrese a las entrañas del río Nilo y la insulta, diciéndole que es una serpiente de río y llamándola resbalosa. Antes de sumergirse en las aguas, Anuket le da la razón y añade que además está bien mojada. En el Océano Índico, sobre las ruinas de un templo atlante, vemos a T'Challa enfrentando a unos guardias que no tienen idea del origen de ese lugar. T'Challa les explica que solo ha venido a recuperar algo que hace mucho tiempo descansaba sobre el terreno wakandiano y que no les es de ninguna utilidad. Ellos responden que si es cierto lo que dice, entonces peor aún, porque no dejarán que un intruso les arrebate lo que los dioses les concedieron. T'Challa pide hablar con su rey, con Namor, pero el guardia le dice que no es necesario molestarlo y que él mismo se encargará de la situación. T'Challa se libra de ellos fácilmente usando los nuevos poderes concedidos por la diosa Anuket. Al recordar el sabor de la sangre de la diosa, siente que quiere más sangre, y también quiere más de la diosa. Pero sabe que mientras no recupere su voluntad por completo, no hay nada que pueda hacer. T'Challa continúa con su viaje en dirección a las ruinas del templo Atlante. Él siente un terror y una ansiedad que no puede explicar, pero no se deja llevar por esas emociones y continúa adentrándose en las profundidades hasta llegar al templo, donde es recibido por un grupo de monstruos encadenados, quienes le preguntan si ha llegado a liberarlos o a alimentarlos, mientras lo atacan, pero T'Challa se defiende y consigue derrotarlos fácilmente. Él no sabe si su nueva fuerza es producto de la sangre de Anuket o de la maldición vampírica, pero lo que sí sabe es que la muerte es el regalo más misericordioso que le puede dar a los prisioneros de Barnae, aunque la brutalidad con las que les entrega ese regalo le hace palidecer a él mismo. Sin embargo, él es consciente de que si la situación fuese al revés, él desearía que acaben con su vida rápidamente, así que se encarga de darles a los otros lo que él mismo pediría si estuviera en su lugar, y ruega porque al fin haya un poco de paz en esa oscuridad eterna. T'Challa por fin llega a las ruinas del templo y se encuentra frente a unas puertas enormes con inscripciones en un lenguaje que no puede reconocer, pero al pasar su mano por encima se corta los dedos y su sangre activa un mecanismo que hace que las puertas se abran, invitándolo a pasar, a ir al otro lado, pero T'Challa rechaza la invitación. T'Challa le ordena a la Impossible City, un satélite viviente que por un tiempo sirvió a los Avengers, que transporte el templo a Central Park, en Nueva York, tal como se lo ordenó Blade, revelando así que ni su fuerza de voluntad ni la ayuda de Bast fueron suficientes para vencer el control de Blade. Él ha concedido a Blade su deseo, dejando al templo al alcance de su mano, pero nos enteramos que está incluyendo una sorpresa, ya que Blade recibirá lo que desea, pero en la forma de un arma contra él, y que espera que pueda destruirlo. En el pasado, vemos a Barnae enfrentarse a Kokou, quien ha logrado destruir el portal que estaba construyendo para alcanzar la divinidad. Barnae le dice que en retribución destruirá todos sus templos, pero Kokou es más poderoso y lo vence con facilidad, llamándolo estúpido, arrogante y otras cosas más. Y le pregunta si quiere ver el poder de un verdadero dios, un poder que tiene la capacidad de destruir todo lo que él ha forjado, de reducirlo todo a cenizas, mientras incendia todo el lugar. Los otros dioses también se ven afectados por su locura, y Bast le exige que deje de actuar tan estúpidamente, pero Kokou no le escucha. Ptah aparece y le pide que pare, que ya probó lo que quería, pero Khonshu le dice que está completamente descontrolado y se dispone a detenerlo él mismo. Cuando Eshu, que también aparece en el lugar, le dice a Khonshu que no tiene el poder para hacerlo,
pero que él sí. Con uno de sus tentáculos aprisiona a Kokou, diciendo que ya vio suficiente y que ahora impartirá su juicio. Y convirtiéndose en un ser gigante con aspecto amenazador, declara que su veredicto es que Kokou ha sido encontrado culpable. Luego vemos a los dioses reunidos después de que Eshu vertió su veredicto sobre Kokou. Al ver todo el terreno completamente desolado por la destrucción que causó, Bast le increpa su accionar, pero él responde que eso servirá como advertencia. Eshu le dice que él también lo hará, ya que lo condena a no poder dejar esa tierra. También condena a Bast al mismo castigo, mientras deja libres de toda culpa a Khonshu y a Ptah. Bast no puede aceptarlo y le increpa a Eshu que él no tiene autoridad sobre ella, que él es un Orisha, pero ella es una Eneat. Ptah le dice que se quede quieta, que Eshu representa el juicio. Después de impartir su veredicto, se retira del lugar. Bast descarga su ira sobre Kokou, ya que pronto los mortales volverán a esas tierras y solo encontrarán un terreno quemado y desolado. Gekre la detiene y Khonshu agrega que ninguno de ellos tiene el poder para sanar la tierra, que ellos son dioses de luz, pero lo que necesitan es agua. Necesitan a Anuket. Bast dice que la buscará y le preguntará si puede ayudarlos. Nos encontramos otra vez con las diosas. Bast le da las gracias a Anuket por darle a su campeón la capacidad de luchar otra vez. En eso aparece T'Challa, quien pregunta si está muerto, a lo que ellas le dicen que no, que está en su hogar, en Wakanda, y que todavía hay mucho por hacer, tanto allí como lejos en la distancia, pero que por ahora que se sienta bienvenido de nuevo a casa. Mientras Bast le ofrece un poco de hierba, la hierba con forma de corazón. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.